En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda, pero faltó el vino. Y la madre de Jesús dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Y Jesús les dice: llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta, al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. No solamente los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos y milagros que Jesús realizó en Caná de Galilea, y así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar un poquito en el contexto de, al iniciar nuestro segundo domingo del tiempo ordinario, después de que hemos pasado el domingo pasado y vivimos el bautismo del Señor, que nos ha dejado para nuestra vida una experiencia de un proyecto en nuestro propio bautismo. Decíamos el domingo pasado: qué riqueza y qué grandeza la del bautismo nuestro, porque recibimos la salvación, recibimos la participación de la gracia, recibimos el don del cielo, y etc. Hay muchas cosas que podríamos en algún momento volver a recordar. Pero vivir y transmitir el Evangelio a los demás son las características de nuestro bautismo: ser sacerdotes, profetas y reyes. Esta invitación la podemos encontrar en la misma celebración litúrgica del bautismo. Sin embargo, en este domingo de tiempo ordinario, la palabra de Dios nos descubre la relación de Dios con su pueblo bajo las imágenes del matrimonio y también del amor en la carta a los Corintios, sobre todo en el momento donde se nos habla de los carismas. Como señala la misma lectura del apóstol Pablo, dice: es para un principio edificante, es para el bien de la comunidad, es para el bien de la iglesia. Isaías, por otra parte, ilustra la relación a través del desposorio con mi favorita, mi esposa, mi amada, la con la cual comparto una vida en el amor. En una nueva era de salvación, podemos decirlo ahora, hoy más que nunca necesitamos que en nuestra vida esa acción del Espíritu Santo se manifieste en el actuar de cada día. Entender esto en el contexto matrimonial, en el contexto familiar y en el contexto del amor, implica privacidad, implica solamente, yo les digo a veces un poquito así, ese elemento en el cual se tiene que fincar la confianza, la seguridad, la verdad, la rectitud, y donde el matrimonio se convierte realmente en ese amor que fructifica. Hoy más que nunca necesitamos también que esa acción del Espíritu Santo se manifieste siempre en el actuar de cada día, haciendo que nuestras acciones y nuestra vida sean edificantes en nuestro ser de cristianos. Yo creo que a partir de allí podemos en algún momento sobre todo expresar que tenemos una gran riqueza, que no podemos en algún momento acabar aquí solamente diciendo unos cuantos elementos, porque es infinito lo que podríamos en algún momento expresar en este contexto del llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros a partir de los carismas, a partir de ese llamado, sobre todo en la familia, que es donde yo voy a fijarme mucho más en este domingo, de manera un poquito más, voy a centrarlo ahí. Ciertamente los carismas son elementos que vamos a tocar también en su momento, pero que tienen otro espacio en el cual voy a por allí a puntualizar. Sí. Un poquito, a mí me encanta también de una manera muy especial esta parte del inicio del Evangelio de San Juan, ya que nos abre la oportunidad de poder mirar con mayor claridad el papel intercesor de María. Primero, es observadora, no tienen vino. De manera especial, el milagro de Jesús abre la puerta de su vida pública, como ya decía Jesús hace unos momentos, pero también nos descubre a nosotros el inicio de cuantos en algún momento nos acercamos a Dios. ¿Para qué?
porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cuánto enseñó en aquel momento a sus apóstoles aquel acontecimiento del milagro que hizo Jesús? Muy especialmente les hizo ver, descubrieron que había en aquel hombre algo más que un ser humano. Y descubrieron también que en algún momento, sobre todo aquellas palabras de María, hagan lo que Él les diga. También no era solamente para aquel acontecimiento de los criados, sino era también para todo aquel que un día lo escucharíamos. Hagan lo que Él les diga. Son palabras que resuenan y llenan aquel momento de la vida de sus discípulos y de quienes los escuchan. De manera especial, de una gracia en abundancia. Les ofrece la abundancia de un vino mejor que el que tenían para aquella boda. Sin embargo, para nosotros, hoy el Señor sigue siempre dándonos esas gracias cada día para vivir con alegría el don de la vida, el don de la responsabilidad de lo que es nuestra existencia. Para los que son casados, aquí es donde viene algo de lo que yo decía al principio. Es una bendición descubrir en su pareja la armonía, su cercanía, su presencia, la misma familia y su amor. Que esto yo creo que les tiene que llevar y llenar de una manera muy especial, sobre todo de sentirse realizados. Yo cuando a veces por ahí siempre he dicho esto y siempre lo comento, cuando veo la alegría, el gozo de una familia, el padre, la madre, el amor entre ellos como pareja, el amor por los hijos, la sencillez, el trato cariñoso y amoroso entre unos y otros, yo les digo simplemente, de la que me perdí. Sí, así, con esa palabra, les digo, de la que me perdí. Pero cuando veo el lado oscuro de la moneda y que a veces me encuentro con ese dolor, con ese sufrimiento, con el abandono, con la traición, con la infidelidad, con el daño, con la bebida, las drogas, con el insulto, los gritos, y digo, Señor, de la que me libraste. ¿Sí? Sí. Por eso dice uno, es que es terrible. Cuando el otro día escuchaba por allí a alguien cerca de casa, escuchaba la expresión del papá para con la hija era babosa, no te fijaste. Con esa expresión diciendo, ay, o sea, es algo que destruye, no da seguridad. Aquella niña con ese tipo de expresión, y no lo dijo una vez, lo dijo como 15 veces, porque se le cayó una cosa por allí. Sí. Y dice, no es posible, no quise intervenir, me quedé un poquito, dije, bueno. Vamos a continuar un poquito, sobre todo en ese sentido del pasaje del apóstol Pablo, como ya les decía al principio, les habla a los cristianos, sobre todo en aquel momento, en especial de los carismas, estos dones del Espíritu en los cuales encontramos de una manera muy especial, sobre todo que son un bien para la comunidad, que enriquecen a las personas, pero que no son privacidad de una persona, son para todos los demás. Un carisma en el cual se sienta como dueño, en el cual se sienta la persona como el único y el cual se sienta por encima de la misma iglesia, dice uno, esta persona anda fuera del olla, por allí. Entonces yo creo que tenemos que estar un poquito sobre todo en esto conscientes. Yo les he dicho siempre con esta palabra, mi ministerio sacerdotal sin mi unidad con el obispo no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque estaría fuera totalmente de lo que en algún momento es ese orden en el cual el obispo en una comunidad, el obispo diocesano, el obispo del lugar, siempre tiene la autoridad y en el cual se deposita ese mandato de guiar, de conducir. Y desde allí es cuando el obispo, sobre todo a través del sacerdote, se hace presente en las comunidades, se hace presente en cada uno de los lugares donde el sacerdote se hace presente también en las celebraciones, pero también en cada comunidad, cada comunidad parroquial, en cada comunidad de cristianos, el sacerdote cumple esa función de ordenar, de cuidar, de velar, de organizar. ¿Para qué? Para que haya una marcha correcta, adecuada, de esos dones y carismas, que son dones y carismas y ministerios y que están en algún momento en servicio de la comunidad y las personas los reciben, no están fuera de, pero cuando se autoproclaman por encima del sacerdote, por encima de la iglesia, por encima de los demás, entonces se perdió toda esa dimensión de unidad, esa dimensión que Cristo quería, que sean Padre uno como tú y yo somos uno. Y desde ahí tenemos que mirar un poquito sobre todo que estos ministerios tienen una función muy especial, porque es Dios mismo el que se hace presente en su espíritu, que se manifiesta. Entre otras cosas, aquí nos dice el apóstol Pablo, sobre todo en esta carta a los Corintios, en ese capítulo 12,
dice, sobresale el papel del Espíritu como fuente inmediata de los carismas. Es decir, no es algo personal, es un don que Dios te ha presentado y te ha dado. ¿Para qué? Para que lo desarrolles, así como aquello que en algún momento dice, te dio el Señor aquí talentos, lo puso en tus manos. ¿Cómo los hiciste trabajar? ¿Cómo los trabajaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué obtuviste? Señor, yo me puse a trabajar y gané el doble, hice el doble. Acá nos habla de dinero, de pesos y centavos, pero los carismas son lo mismo. Son esos dones que Dios te da y te pregunta, ¿cómo hiciste para que estos dones fructificaran, hicieran el bien a los demás? Por eso es tan importante cómo actuamos nosotros en relación precisamente con estos dones y carismas, que en algún momento tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque son muchos y se dan en la comunidad. Y hay una persona que tiene una capacidad de consejo, una capacidad de amor, una capacidad de servicio, una capacidad de bendición, una capacidad de orar. Son una infinitud, incluso lo que nos dice el de lenguas pero también quien en algún momento las interprete, porque no es algo independiente. Son parte de la comunidad de la iglesia, y por eso en eso tenemos que estar muy atentos. ¿Para qué? Para evitar caer en ese tipo de, en algún momento, egocéntricos y egoístas en nuestra vida, porque nos llevaría entonces sí a rechazar la acción del Espíritu, nos llevaría a rechazar la gracia de Dios en su iglesia, nos llevaría en algún momento a olvidarnos de que esto es en beneficio de la comunidad y de la iglesia. No es algo personal, es para el bien de los demás. Simplemente el don de lenguas, que en algún momento ha sido muy favorecido en los movimientos y grupos de renovación del Espíritu Santo. Yo siempre he cuestionado mucho este aspecto. ¿Por qué? Porque en algún momento, si alguien dice, es que yo tengo el don de lenguas, pero ¿qué dice? Nadie lo sabe. Porque no entiende nada, no se entiende nada lo que dice, no sé. Entonces, ¿sabes qué? No es cierto que es un don de lenguas. Así de sencillo. Tiene que haber alguien que interprete. Si no, no sirve de nada ese don de lenguas que, entre comillas, en algún momento se dicen algunos que se da en su persona. ¿Por qué? Porque entonces no tiene sentido. Un don de lenguas sin traducción, un don de lenguas sin nada, dice no es posible. Por eso tenemos que decir que estamos ante una teología que pone de manifiesto la vitalidad de una comunidad cristiana donde el Espíritu, como vino nuevo de la vida, concede a cada uno su papel en el servicio en beneficio de los otros. Unos predican, otros alaban, otros consuelan, otros profetizan, otros se dedican a los pobres, a los que pasan necesidad. Todo bajo el impulso de Jesús y de su Espíritu. Y aquí es donde Pablo habla de manera muy especial sobre toda la comunidad. Y no era precisamente un prodigio de unidad. Los corintios no eran una comunidad unida. Era una comunidad que se la pasaba de la greña. ¿Por qué? Porque había muchos líderes. Y en ese sentido, pues Pablo les advierte y dice, no, pues esto no es lo que ustedes están haciendo. El Espíritu de Dios se manifiesta en la medida que nosotros actuamos en comunión, en unidad, valorando a los demás. Por eso no se debe buscar en algún momento el prestigio personal, que es ahí donde tendríamos que mirar un poquito más. Y aquí hay un elemento también que se destaca muy especial, como tú acabas de señalar. Simplemente tenemos que en el Evangelio nos habla del agua. El agua la convierte Jesús en vino. Debía servir para la purificación, ahora sirve para la purificación también. El vino, la sangre de Cristo, se convierte en purificación, en gracia para aquellos que lo reciben. Y aquí es donde viene la respuesta más grande, sobre todo que en ese simbolismo que encontramos a través del Evangelio, pues la narración que debemos de seguir con toda claridad es cómo el Señor ha venido actuando en toda la vida del cristiano. Desde la Pascua hasta el momento presente, Él se manifiesta como don y regalo para aquellos que en algún momento lo llegan a escuchar. Y aquí podríamos poner otro elemento que de alguna forma, sobre todo desde el pasado, podemos encontrar. El vino aparece en la Sagrada Escritura de muchísimas veces, no una, cientos de veces. ¿Qué es lo que en algún momento tenemos que entender? En primer lugar, el vino se convierte en bendición, en gracia, en regalo, pero también significa alegría, gozo, esperanza. No es como a veces algunos quieren verlo por allí, el vino, como si fuera una maldición y en algún momento, e incluso dicen que eso está prohibido. Yo les digo, no, entonces Jesús hizo mal. Él fue el primero que hizo el mal. ¿Por qué? Porque les dio 600 litros de vino, no 2, 600 litros para aquella fiesta.
Entonces nos habla de la abundancia, nos habla de la gracia, nos habla del regalo de su presencia en medio de la vida cristiana, en medio del mundo, en medio de aquellos que de nuestros hermanos en algún momento se hacen presentes, sobre todo a través de su propia vida en el matrimonio, en la pareja. Como tales, yo creo que tenemos que entender que ese gran regalo, esa presencia de Dios en medio del pueblo, debe manifestarse siempre diciéndole: Señor, gracias porque tú nos das esa oportunidad. Gracias por la familia que me has dado y que ojalá todos pudieran decir lo mismo. Gracias por el esposo que me ha tocado, gracias por la esposa que me ha tocado, gracias por el don de los hijos que tenemos, porque cuando yo les digo lo que yo siempre les he dicho, qué bendición cuando los padres descubren en sus hijos ese gran regalo. Y qué bendición de los hijos cuando tienen unos padres que realmente manifiestan esa bondad, esa ternura, esa atención, esa educación, esa formación que lleva a una familia por el buen camino. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy buena tarde tengan todos y mañana feliz domingo. Cuentan que Jesús manifestó su gloria al hacer su primera señal milagrosa. Su madre estaba allí y sus discípulos también. Fueron muchos los testigos del milagro aquel. En Caná de Galilea una boda celebraban, entre cánticos y bailes todo el mundo disfrutaba, pero el vino preparado para la celebración ya se había terminado, no quedaba más honor. Hagan lo que Él les diga, dice la madre de Jesús, sabiendo que este no era el momento y que su hora no ha llegado aún. Jesús mandó a llenar 6 recipientes con agua que se usaban para el rito de la purificación. Decía el mayordomo, luego de probar, que el novio había dejado el mejor vino para el final. Sacrificio pascual, banquete nupcial, la sangre del cordero es derramada hasta el final. La mesa está servida, el novio esperando está, y una copa de vino es reservada para el final. Pascual, banquete nupcial, la sangre del cordero es derramada hasta el final. La mesa está servida, el novio esperando está, y una copa de vino es reservada para